Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Hablamos de posicionamientos ante la realidad. Y estos posicionamientos tienen que ver realmente con planteamientos, consistencias y miradas sobre los procesos políticos. Cuando hablamos de las izquierdas, ya viene un problema grave, porque usualmente en nuestro país cuando hablamos de... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión traemos una nota muy interesante, ya que este analista político destaca lo siguiente: el FMLN, el peor error que pudo haber cometido fue expulsar a Nayib Bukele, ya que ese error le ha salido caro a tal punto de la muerte ya de su partido para estas futuras elecciones. Veamos aquí el siguiente video. Izquierdas y derechas etiquetamos automáticamente los partidos que están en el espectro, en ese espacio, en esa visión. Por ejemplo, FMLN izquierda, Arena derecha. Y empezás a ver eso. Ahora, actualmente, desde las ciencias políticas, las izquierdas y las derechas inclusive tienden a verse desde el punto de vista más de las ideologías, netamente que de ese planteamiento. Hay un autor muy bueno que es un teórico que también se puede buscar, hay muchos de sus libros que están en línea, otros que pueden disponerse o se facilitan. Es un teórico, por ejemplo, Maurice Durenberg, es un francés politólogo, sociólogo y jurista. Él habla precisamente, en uno de sus libros, precisamente de los partidos políticos. Él empieza a estudiar el fenómeno de los partidos políticos y llega un momento determinado a inclusive a plantear algunas leyes sobre los procesos de los partidos. Él considera su espectro que hay 4 grandes visiones de los partidos políticos, de las izquierdas y las derechas. Dice. En las izquierdas vos tenés los medios para llegar al poder, la fuerza y la legalidad. En la fuerza, en el espectro de las izquierdas, tenés el comunismo, dice, como gran espectro del logro del poder. Y en la derecha tenés el fascismo, que es la obtención del poder por la fuerza y todos los mecanismos. Hacia abajo, que son las formas legales del poder, en las izquierdas hacia abajo tenés lo que es el socialismo, y en el lado derecho tenés el conservadurismo y tenés el liberalismo. Ahora, por eso hoy en día a otros autores posteriores, por ejemplo Nolan, inclusive hay un diagrama de Nolan, donde él establece liberales, conservadores, comunistas, socialistas y una serie de anárquicos de condiciones. Ahora, la etiqueta de izquierda y derecha era por lo menos nuestro escenario político y en casi todos el espectro de la polarización. ¿Qué pasa con el fenómeno del presidente Bukele? El presidente Bukele pertenecía a un partido de izquierda, que era el FMLN, y tenía una agenda de izquierda. Y cuando comenzamos a ver la transformación del espectro político y empezás a ver la construcción del partido, o en este caso del instrumento político que él tiene, que gana, que es un partido de derecha, hay una hibridación y una ruptura. Y fíjate que era interesante, aquí yo lo he mencionado en otras ocasiones, que en aquel momento muchos analistas, considerando la experiencia previa, por supuesto, sus conocimientos, decían que la única manera que el presidente Bukele lograra el poder es que aniquilar a Arena y el FMLN, lo cual en la hipótesis formulada era difícil, porque acordate que el planteamiento y la tesis fundamental era que el aparato electoral del famoso voto duro era la clave de la victoria, más la sumatoria del candidato que se ponía. Entonces venís una persona que es Bukele, que está en el FMLN, se sale de un aparato político, ideológico, partidario fuerte, y va a enfrentar al FMLN y Arena, que territorialmente gobernaban el país. Y emerge este actor que logra descomponer la izquierda porque la descompuso y la arrebata a la derecha y combina una hibridación que es capaz de llegar al poder. ¿Y qué color le pones a ese? Es un gran debate. Y hay algo que es bien importante, que el ADN político de esta fuerza aún está en definición. Por eso el mapa que vos me decías sale claramente, se ven los espectros rojos y se ven azules. Y El Salvador aparece en amarillo. En amarillo, en medio. Centro, dice. Centro. Pero mira, fíjate que en este país, Walter, yo he visto muertos botando basura, como dicen. He visto personas, a veces de derecha o de izquierda, que por accesar al poder, por tener un cargo público, se han postulado, no necesariamente han ganado, pero se han postulado con cualquier partido político que los llame, les diga, mira, y vos no quisieras ir para alcalde de aquí, del pueblo, aunque sea del bando contrario, y aceptan. O sea, tenemos
Yo me acuerdo que Bukele decía al principio de su participación política, decía que la cuestión era ser pragmático en esto, tener pragmatismo político, aunque algunos me rechazan esa palabra, que no les gusta a algunos decir pragmatismo político, pero Bukele dice, mire, yo aquí para llegar al poder, aunque sea de este me agarro, y se agarró de gana, ¿vale? Aunque sea de esto, de aquí me voy a ir, y llegó. O sea, un pragmatismo político que no tiene nada que ver, pero que se le llevó el voto, lo hemos analizado aquí, tumbó al frente con el voto duro. Sí, lo que decimos. Ahora, este fenómeno muchos lo describieron en la era de la posverdad, le llaman esa época política, cuando realmente, y entra en lo que también el posmodernismo, en una época política, donde las bases y los fundamentos de la sociedad, tal como están establecidas en una era de ideologías, se cayeron. Y fueron más importantes los outsiders, los candidatos fuera de una lógica del reto al poder, que aquellos que tenían un asillero en el poder. Lo que me dice, inclusive Duyenberg, en ese cuadro se analizan que hay personas que nacieron en el comunismo, que se pasaron al socialismo, se van al conservadurismo y terminan en el fascismo. Daniel Ortega, por ejemplo, comienza en el comunismo. De ahí llega por la vía democrática, en un momento llega al poder. Después se empieza a meter al conservadurismo, coquetea con el liberalismo y está llegando casi al fascismo. Esos fenómenos políticos son parte de la dinámica, porque lo que se juega en todo proceso es la lógica del poder. Ahora, escuchaba yo que alguien decía en un momento determinado, miren, ¿y para qué sirven las ideologías? Las ideologías no sirven para nada. Las ideologías son marcos referenciales de hacia dónde vas y cómo te encontrás. Por eso, hoy en esta era de la incertidumbre, como lo hemos llamado, la búsqueda de las ideologías es complejo. Y yo le decía a alguien, cuando decimos que ya no hay ideologías, solo hay una verdad que es cierta, que hay una ideología que triunfó sobre las otras, y se hegemonizó, y se imperó, y fue capaz de detonar a las otras ideologías. Citando siempre a Maurice Duyenberg, él dice, en los sistemas electorales, mayoritariamente, las cosas tienden a polarizarse por dos fuerzas que generan en el espectro del poder la lucha por el mismo. Eso es la ley de Duyenberg, o el efecto Duyenberg. Por eso vos estás viendo ahora que hay personajes que andan ahí queriendo correr, armar una fuerza para competir con la fuerza que tiene el consenso mayoritario. Porque en la lógica del poder, teóricamente, tiene que haber siempre una oposición, la cual hasta el día de ahora no la veo. Entonces, o sea que el tema ideológico, Walter, digamos, pesa menos ahora, porque, vaya, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, gente de Ghana, y ves gente conocida del partido Ghana cerca de Bukele. Tú ves gente del frente cerca de Bukele. Todos aquellos arribistas, aquellos que quieren estar siempre y que siempre los nombran funcionarios, y llega un gobierno y llega otro, siempre los nombran funcionarios, y esos no tienen ideología, esos no tienen nada, esos son más pragmáticos que el mismo Bukele, porque al final se quedan siempre con algo. Bueno, hay un montón de gente así. Hay un modo de vida, ¿verdad? Un modo de vida. Por ejemplo, vaya, hoy se ha criticado mucho a Dagoberto Gutiérrez, uno de los principales ideólogos, creo yo, del país, que dice comunista o socialista, y ahora, ¿dónde está? Hoy está con Bukele, digamos, ¿verdad?